The Eminence in Shadow. La eminencia de la luz, capítulo 9. Sherry. Ciudad de Laugeus. Academia de Ciencias. Comenzaba la tarde cuando Nova había entrado en la llamada Ciudad de las Ciencias y se dirigía hacia la tan famosa academia. Al estarse moviendo en un lugar público y a plena luz del día, no tenía puesto su característico traje blanco. En su lugar vestía ropa casual para poder mezclarse con la gente sin problemas. Normalmente la presencia de tantas personas lo incomodaba al estar acostumbrado a moverse en solitario o solo en compañía de Lucky, pero en esos momentos no tenía otra opción. Mientras caminaba hizo una leve mueca de dolor en su brazo derecho, el cual a pesar de ya estar curado, aún dolía un poco. Se había roto en su primer encuentro y batalla contra Shadow la noche anterior. Afortunadamente Lucky le había aplicado primeros auxilios con su magia para que recuperara energías y luego él mismo curó sus heridas usando su poder mágico al recuperarlo. Aunque suponía que Shadow había hecho algo similar con sus heridas. Luego de descansar unas horas en la ciudad sin ley, había partido al amanecer hacia Laugeus, llegando en esos momentos. Mientras caminaba por la ciudad, había escuchado conversaciones de civiles y todo parecía indicar que su batalla contra Shadow se había sentido en todo el mundo. El terremoto provocado por el choque final de sus ataques había sacudido todas las ciudades y reinos. E incluso se hablaba de que un bosque entero había sido reducido a un simple cráter gigante. Además de que también habían visto a la luna quedar completamente a oscuras por varios minutos. Nova sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su presencia fuera conocida por el reino de Midgar, que ya estaba cazando a Shadow por órdenes de la princesa Iris. Pero sabía que ningún soldado o la Orden Carmesí eran rivales para él. Incluso estaba pensando en usarlos él mismo para su propio plan en un futuro. Finalmente llegó a la academia, la cual era un gran edificio y terreno que se alzaban en una colina al fondo de la ciudad. Lucky había querido viajar con él, al aún estar preocupada por sus heridas. Pero Nova sabía que ella no iba bien en lugares concurridos y menos manteniendo un perfil bajo. Por lo que en su lugar la había enviado en una misión a vigilar a algunas Numbers infiltradas que había detectado en la capital de Midgar. Quería saber exactamente cuáles serían los siguientes movimientos de Shadow Garden, luego de su pelea contra Shadow. Al entrar en el edificio, preguntó en el mostrador por la profesora Sherry Barnett. Y luego de que le dijeran dónde estaba su oficina, se dirigió hacia allí. Según lo que le había dicho Petos, ella había sido una estudiante en la Academia Midgar, hasta que tuvo lugar allí un enfrentamiento entre Shadow Garden y el culto de diablos. En dicho incidente, su tutor legal Lutheran Barnett fue asesinado por Shadow enfrente de ella. Ella siempre había considerado a Lutheran como su padre, por lo que desde ese día juró vengarse de Shadow y viajó a estudiar a Laugeus, de donde se graduó como profesora en muy poco tiempo, debido a su mente brillante. Mientras caminaba, Nova pensó que en cierto modo él y Sherry no eran muy diferentes en cuanto a sus orígenes y deseo de venganza. Luego de su pelea contra Shadow lo había entendido. Actualmente ambos estaban exactamente al mismo nivel. Por lo que si peleaban a muerte, lo más probable era que ambos se mataran mutuamente. Pero Nova no quería eso, él quería ver morir a Shadow frente a él para finalmente vengarse por las muertes de su familia. Por lo que necesitaba algo que le diera la ventaja frente a Shadow en su próximo encuentro y Petos creía que Sherry podía ayudarle con eso. Caminó por los pasillos de la academia, mezclándose entre profesores y estudiantes que simplemente lo tomaban como un visitante más. Hasta que finalmente llegó a una puerta con el número de oficina que le habían indicado. Por lo que llamó con una mano. Adelante. Le respondió una voz femenina desde adentro, por lo que ingresó y cerró la puerta tras él. Dentro de la oficina, sentada en un escritorio se encontraba una chica bonita de cabello rosado. Ella simplemente alzó la cabeza y lo observó con expresión curiosa. Petos le había dicho al chico que ella lo estaría esperando, por lo que habló. ¿Profesora Barnett? Sí, soy yo. Le respondió Sherry con una voz y expresión dulces. Nova estaba comenzando a pensar que se había equivocado de persona. Sin embargo, las instrucciones de Petos habían sido claras, por lo que agregó. Mi nombre es Nova. Un amigo en común me envía. Tengo algo que le podría interesar, sobre Shadow. Apenas escuchó el nombre de Shadow. El rostro de Sherry se transformó por completo. Este se ensombreció de forma perturbadora y el chico pudo notar varias ojeras en su rostro. Como si hubiera pasado días enteros sin dormir. Ella se puso de pie de golpe, tirando varios papeles al suelo y se acercó a él. Shadow, su sangre, ¿realmente la tienes? Preguntó, con voz algo obsesiva.
La mera mención de Shadow, la había transformado de una chica dulce a algo muy siniestro. Aunque Nova no podía culparla, ya que algo similar le había ocurrido a él. El chico metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó el pequeño frasco con la sangre de Shadow que había conseguido al herirlo la noche anterior. Esta seguía emitiendo un leve fulgor violeta, por lo que seguía cargada con su poder mágico. No fue fácil de conseguir, pero sí muy satisfactorio herir al bastardo. Le entregó el frasco a Sherry, quien lo tomó con los ojos fijos en la sangre. En su mirada había una mezcla de odio por estar sujetando algo de Shadow, pero también fascinación por lo que podría descubrir con esa sangre. Parecía que había estado esperando un hallazgo así por mucho tiempo. Luego de varios segundos, dirigió su mirada de nuevo hacia Nova. «Sígueme», dijo, dándose vuelta y caminando hacia una estantería en su oficina. Al tocar en cierto punto con su mano, un círculo mágico se activó. Luego, la estantería se movió revelando unas escaleras que parecían llevar a una habitación secreta. Ella entró allí y Nova la siguió. Ingresaron en una habitación algo húmeda y poco iluminada, salvo por unas pocas velas. Estaba llena de estantes y mesas con material científico y restos de experimentos. Pero lo que a Nova más le llamó la atención, era que casi todas las paredes estaban cubiertas con los carteles de búsqueda y captura de Shadow, que tanto había visto en el reino de Midgar. «Veo que has estado ocupada», dijo con sarcasmo, mirando alrededor todos los carteles pegados de forma obsesiva. Sherry le respondió de espaldas a él, mientras avanzaban. «Cuando Shadow asesinó a mi padre, me quitó lo único que me quedaba de familia. Sabía que no podría matarlo por la fuerza, por lo que decidí usar mi mente en su lugar. Vine aquí a la UBUS y en un año logré graduarme como profesora. Al poco tiempo de eso recibí una visita del señor Petos. Sabía de mi rencor contra Shadow y decidió ayudarme financiando mi investigación sobre él». Luego señaló un estante a su derecha el cual estaba lleno de frascos que contenían slime de color negro. Pero estos estaban quietos e inertes, a diferencia del que Nova había visto usar a Shadow en su batalla, que parecía tener vida propia y moverse siguiendo todas sus órdenes. He viajado a todos los lugares donde se ha visto a Shadow peleando. Midgar, Lindwurm, Oriana, la ciudad sin ley, etc. En todas sus peleas ha dejado pequeños trozos del slime que usa para luchar en el suelo o paredes. Los he recogido como muestra para analizarlos, pero ha sido en vano. Una vez separado de Shadow, el slime perdió toda propiedad mágica y simplemente murió en poco tiempo. No hay nada que pueda extraer de ahí, pero con esta sangre espero poder encontrar algo para usar en su contra», explicó, mientras seguían avanzando. Finalmente ella se detuvo frente a un gran escritorio al fondo de la habitación y se giró hacia Nova. «Vi la luna oscurecerse la noche anterior y escuché el temblor que sacudió el mundo entero. Petos me dijo que lo causaste tú al enfrentar a Shadow y que la pelea fue bastante pareja, ¿es eso cierto?», le preguntó, con los ojos un poco iluminados y una leve expresión de esperanza en su rostro. En respuesta, Nova extendió su mano derecha y de su palma surgió una llama blanca que iluminó con fuerza a toda la habitación. Sherry amplió los ojos, pudiéndose notar el calor y poder que emanaban de Nova con solo hacer ese movimiento. Luego de unos segundos, el chico hizo desaparecer la llama y respondió. «Lo fue. Pude derrotar a sus llamadas 7 sombras y Shadow acudió en su rescate. Luchamos y creo haber sido la única persona que realmente logró herirlo. Pero él también a mí y la pelea fue bastante pareja». Hizo una pequeña pausa, recordando la batalla de la noche anterior. Luego agregó, mirando a Sherry a los ojos. «Shadow también me quitó a mi familia y todo lo que me importaba hace años, por lo que tengo un plan para quitarle todo a él también y finalmente matar al bastardo. Pero nuestros poderes y habilidades son muy similares. Por lo que necesito algo para ganar la ventaja sobre él, y espero que puedas dármelo, profesora Barnett». «Sherry, por favor llámame Sherry», le respondió la chica. Luego de presenciar un fragmento del poder de Nova y de comprobar que podría ser la única persona capaz de hacerle frente a Shadow, Sherry pareció demostrar más respeto y confianza hacia él. Finalmente, la chica se dirigió hacia su escritorio, donde habían varios y modernos instrumentos científicos. Nova recordaba haber visto varios de ellos en uno de los laboratorios del culto en el santuario antes de que Shadow lo destruyera. Por lo que supuso que tal vez Petos se los habría enviado a ella para sus investigaciones. Sherry se acercó hacia uno de esos aparatos, el cual era un analizador de magia, y colocó dentro el frasco con la sangre de Shadow. Unos segundos después, un círculo mágico con runas a su alrededor se activó alrededor de la muestra.
Sherry estuvo varios minutos leyendo las runas con atención, mientras Nova esperaba, con la espalda apoyada contra un muro. Finalmente, la chica habló, sin apartar la mirada del aparato. El circuito mágico de Shadow es el más complejo que haya visto nunca. Esta muestra de sangre contiene apenas una pizca de poder mágico, y aún así es tan densa que la máquina apenas puede trabajar con ella. ¿Pero puedes analizarla? Preguntó Nova. Sherry asintió, mientras su expresión volvía a tornarse más seria y sombría. No llegué tan lejos para fracasar ahora. Le juré a mi padre en su tumba que encontraría la forma de matar a Shadow y eso es lo que pienso hacer. Trabajaré todo el día pero aún así tomará algo de tiempo terminar de analizar toda la muestra y luego estudiarla para encontrar alguna debilidad que podamos explotar. Dentro de 2 o 3 días estará listo. Nova suspiró pero asintió. No le gustaba esperar y menos aún que tanto Shadow como Shadow Garden ya sabían de su existencia. Pero sabía que analizar la magia de Shadow no sería sencillo o si no el culto ya lo habría hecho hace años. Muy bien. Tengo algunos asuntos que atender, pero volveré para entonces y espero que hayan buenas noticias. De pronto, al mirar alrededor del escritorio de Sherry, Nova notó que habían 2 fotografías enmarcadas y apoyadas en esta. La primera era de su padrastro Lutheran Barnett, lo reconoció ya que había leído en el periódico la noticia de su muerte más de un año atrás. Pero la que por algún motivo llamó su atención fue la segunda fotografía. Era de un chico más o menos de su misma edad. Tenía cabello negro, una expresión de aburrimiento en su rostro y toda su apariencia era completamente promedio y ordinaria. Al ser tan común, normalmente Nova habría ignorado la fotografía, pero había algo en ella que captó su atención. Tal vez fuera su instinto o intuición, pero había algo en ese chico que le resultaba extrañamente familiar, como si ya lo hubiera visto antes. Y eso le generaba un mal presentimiento. ¿Esa foto, también es un familiar tuyo? Le preguntó a Sherry, señalándola con la cabeza. Al ver la fotografía del chico, la expresión de ella se suavizó y no pudo evitar sonrojarse levemente. No, es de un amigo, mi único amigo de hecho. Lo conocí en la Academia Midgar, pero tuve que alejarme de él cuando vine aquí, luego de la muerte de mi padre. Pero lo extraño mucho y espero poder volverlo a ver pronto. Su nombre es Sika Genou. Nova la escuchó en silencio y volvió a clavar su mirada en la fotografía. Mientras su mal presentimiento se hacía más fuerte. Sika Genou. Murmuró, mientras fruncía la mirada levemente y una idea comenzaba a aparecer en su mente. Lugar desconocido. Refugio de la facción Petos del culto de diablos. Decenas de cadáveres y sangre regaban las instalaciones. Todos eran miembros del culto y de la facción de Petos, aunque soldados menores sin demasiada información importante. Zeta acababa de terminar de enfrentarse al comandante de ese refugio. Un Named Children que era uno de los subordinados directos de Petos, pero que ella pudo derrotar con facilidad. En esos momentos lo tenía sujeto por el cuello y clavando sus garras en este, pero aún sin matarlo. Habla y tal vez te deje vivir. Quiero que me digas todo lo que sabes sobre aquel que llaman Nova y la ubicación actual de Petos. ¿Dónde están? Gritó con furia y clavando más las garras en su piel, provocando que el Children gritara de dolor y tosiera sangre. Por favor. Para. Hablaré. Dijo con voz débil por el dolor y la falta de aire. Se tomó unos segundos para recuperar el aliento, antes de responder. No sé dónde está Petos-sama. Cambia de escondite constantemente y hace días que dejó de comunicarse con nosotros. Seka podía notar en su aroma que decía la verdad. Pero aún así la respuesta no le gustó, por lo que golpeó la espalda del hombre contra la pared que tenía detrás. Provocándole otro grito de dolor. ¿Y qué hay de Nova? ¿Quién es él realmente? ¿Dónde se esconde? El hombre, aterrado, se apresuró a responder. Nadie lo sabe, el sujeto es como un fantasma, hace un año comenzó a correrse el rumor de que Petos-sama se estaba encargando en persona de un proyecto secreto. Un guerrero entrenado y más fuerte que cualquiera de nosotros que se encargaría de completar misiones específicas para el culto. Esto se confirmó cuando hace apenas unos meses, Petos-sama se reunió con los demás Rounds en el comité de la mesa redonda y se los presentó con el nombre de Nova. Es solo un chico, pero se dice que es más poderoso que los mismos Rounds y ahora tiene todos los recursos del culto a su disposición junto con un plan para acabar con Shadow Garden. Nunca lo hemos visto y solo responde directamente a Petos-sama, pero hay rumores de que lo acompaña una chica teriántrope, eso es todo lo que sé, lo juro. Zeta frunció la mirada. Te creo. Espera. Auk.
Fue todo lo que pudo decir el Children, antes de que Zeta cortara su cabeza limpiamente. Durante su pelea contra Nova ella había percibido en él el aroma de Petos. El asesino de toda su tribu y de su familia, a quien no había percibido desde hacía más de 3 años. Debido a esto, la ira la invadió, perdió el control sin poder evitarlo y Nova aprovechó su descuido para derrotarla. Pero no pensaba dejar las cosas así. Pero lo que más la había alarmado era que Nova había conseguido poner en apuros y herir profundamente al mismo Shadow. Después de todo ese tiempo existía alguien que podría matarlo y ella no pensaba permitirlo. Zeta-sama. ¿Descubrió algo? Una voz la sacó de sus pensamientos y se giró para ver acercarse a Victoria. Ella ya se había acostumbrado a la prótesis de Slime, luego de que Nova le hubiera cortado la mano derecha. Juntas habían atacado ese refugio buscando respuestas. Pero ni Alpa ni las demás 7 sombras sabían algo al respecto. Ante la pregunta de Victoria, Zeta respondió. No mucho. Solo que Nova al parecer viaja con una teriántrope. Eso podría explicar por qué es tan bueno cubriendo sus rastros. Su existencia en el culto fue tan secreta hasta ahora que incluso los Namek Children apenas saben sobre él, pero incluso así se sienten aterrados sobre su poder. Aunque parece que Nova es solo una marioneta de Petos, quien lo entrenó en secreto y se lo presentó a los demás Rounds justo antes de que comenzaran los ataques contra nosotros. Pero aún así, ¿cómo es que su poder iguala al de nuestro amo y señor? Victoria tampoco tenía una respuesta. Desde que se enfrentó a Nova que pudo percibir que su poder podía rivalizar con el de su amado maestro. Pero fue algo totalmente distinto enterarse de que no solo había derrotado a todas las 7 sombras al mismo tiempo, sino que había logrado herir al mismo Shadow y sobrevivido a su ataque más poderoso. La sola idea de eso la aterraba y ahora era una realidad. Yo tampoco lo sé. Jamás creí que existiera en este mundo un ser capaz de hacerle frente a Shadow-sama. Dijo Victoria y luego agregó. Pero sé algo más. Terminé de investigar todas estas instalaciones. No hay nada que indique los paraderos de Petos o Nova. Pero encontré varios informes sobre los brazos izquierdo y derecho de Diablos. Parece que la facción Petos estaba buscando adquirirlos, antes de que Shadow-sama destruyera el izquierdo en el santuario de Lindwurm. Y de que nosotras aseguráramos el brazo derecho debajo de la Academia Midgar. Pero al parecer ahora están buscando algo aún más preocupante. Le pasó un documento a Zeta. Al leerlo, la teriántrope amplió los ojos. ¿El corazón de Diablos? Entonces es real. Solo había escuchado leyendas al respecto. Pero se decía que cuando el demonio Diablos fue derrotado por los 3 héroes y su cuerpo sellado en distintas partes. Su corazón también había sido sellado en algún sitio. Pero este siempre había contenido la mayor parte de todo su poder. Y era la clave si se pensaba en resucitar al demonio. Victoria miró a Zeta, preocupada. Zeta-sama. Si el culto logra apoderarse del corazón y extraer su poder. Zeta la interrumpió. No lo harán. La existencia de Nova es un riesgo para nuestros planes y eso nos obliga a adelantarlos. El brazo izquierdo ya no existe y el derecho ya nos dio todo lo que puede ofrecer. Necesitamos llegar hasta el corazón u otra fuente de poder antes que el culto, todo por Shadow. Victoria asintió. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos se iluminaron al pensar en su señor. Sí, todo por Shadow-sama. Su luz sagrada brillará en todo el mundo y no la de su impostor Nova. Zeta miró hacia un tragaluz en el techo, a través del cual se veía la luna y clavó la mirada en ella con decisión. Shadow será inmortal y se convertirá en el único dios de este mundo. Y para que eso pase, Nova y Petos deben morir. Fin del cap. Próximo capítulo. Identidad descubierta. The Eminence in Shadow. La eminencia de la luz, capítulo 10. Identidad descubierta. Capital de Midgar. Sede principal de Mitsugoshi. Salón de las sombras. La noche ya había caído en la capital. Al final del lujoso salón se encontraban arrodilladas las principales numbers que trabajaban en Mitsugoshi. Delante de ellas y en una sola línea se encontraban casi todas las 7 sombras también arrodilladas. La única que faltaba era Delta, quien seguía en la enfermería de Alexandria por todas las heridas que Nova le había infligido en combate. Al haber peleado contra él 2 veces seguidas, ella era la que más daño había recibido. Gracias a la magia de Shadow ella se pondría bien, pero necesitaba descansar. Por lo que de momento Shadow Garden había perdido a su mejor cazadora. Al frente de todas ellas, sentado en un caro y elegante trono, se encontraba Shadow, esperando sus reportes. Habían pasado 2 días desde su primer encuentro y batalla contra Nova.
2 días desde que Shadow descubrió que en ese mundo había alguien al menos igual de fuerte que él. Alguien que se enfrentó a las 7 sombras al mismo tiempo y que pudo derrotarlas a todas. Alguien que se enfrentó a él en combate, hiriéndolo y resistiendo un atomic suyo por primera vez en su vida, alguien que amenazaba directamente a su sueño de convertirse en una eminencia en las sombras. En la mente de Shadow, las personas con poder y habilidades en ese mundo solo podían dividirse en 2 categorías: héroe o villano. Claramente Nova no era un héroe, pero con su comportamiento, su traje y su forma de actuar tampoco podía asegurar que fuera un villano. Entonces eso solo le dejaba una alternativa. Nova era como él. Alguien que quería volverse una eminencia en ese mundo y entonces lo veía a él como su principal competencia. Pero no pensaba dejar que eso ocurriera. Por eso ordenado que, desde ese momento, todo Shadow Garden se encargara de un único objetivo: averiguar todo sobre Nova, encontrarlo y eliminarlo. Había llamado a esa reunión para que las chicas le dieran sus reportes en ese aspecto. Muy bien, pueden comenzar, dijo Shadow, dando comienzo a la reunión. La primera en hablar fue Beta, quien se puso de pie de su reverencia. Shadow-sama, estuve investigando el nombre de Nova o apariciones de alguien con su descripción y habilidades. Gracias a mi identidad de la escritora Natsume Kafka y mis contactos pude tener acceso a todos los archivos de la ABM, Asociación de Periodismo de Midgar. Pero me temo que no encontré nada bajo ese nombre o de alguien así operando en el reino. Es claro que Nova se trata de un apodo, por lo que tampoco conocemos su identidad real y su primera aparición fue con el ataque hacia el escuadrón de número 559 hace unos días. Por lo que asumo que de alguna forma él mantuvo en secreto su identidad y operaciones todo este tiempo. Shadow permaneció pensativo, era claro que esa información no le satisfacía. ¿Qué se dice en el palacio? Esta vez fue Epsilon quien le respondió, también poniéndose de pie. Mi señor. Tal parece que la presencia de Nova ya es conocida dentro del palacio de Midgar, o al menos rumores sobre él. Anoche di un recital allí como la pianista Shiron y escuché varias conversaciones interesantes. Al parecer, la guardia carmesí de la princesa Iris estuvo investigando el gran temblor que hubo por todo el mundo, la desaparición de la luz de la luna por unos segundos y la explosión que arrasó con todo el bosque donde ustedes combatieron. Interrogaron a algunos granjeros que vivían a las afueras del bosque y uno de ellos dijo haberlos visto por un segundo a ambos, cuando luchaban y se movían por todo el cielo justo antes del temblor. Describió la apariencia de Nova como similar a la del gran criminal buscado Shadow, pero vistiendo completamente de blanco. Shadow se pasó una mano por la barbilla. Entonces ya se hizo público. Eso parece, mi señor. A estas alturas la princesa Iris ya debería saber sobre Nova y nuestra guerra contra él. Desconozco cuál será su movimiento al respecto, pero sabemos que muchos de sus consejeros son espías del culto de diablos que buscan manipularla. Todo indica que Nova está colaborando con el culto o al menos usándolo contra nosotros, por lo que si ellos le hacen creer a la princesa que Nova es un aliado, entonces. De pronto, Shadow alzó una mano interrumpiéndola al instante. Bajo su capucha su expresión lucía molesta. Epsilon, hasta ahí está bien. Creía haber dicho que hasta eliminar a Nova él sería nuestro único objetivo. La información sobre el culto de diablos no me interesa. Epsilon se sonrojó avergonzada y volvió a arrodillarse, disculpándose con un murmullo. Mientras que Shadow pensaba, estas chicas, este no es tiempo de jugar al culto. Ellos son solo una historia inventada, ni siquiera son reales. Nova es la amenaza real a mi sueño de ser una eminencia. A continuación fue Zeta quien se puso de pie, para dar su reporte. Maestro, yo también tengo información que reportar, pero me temo que también involucra al culto. Durante mi pelea con Nova pude percibir el aroma de un hombre en él, de alguien a quien no había sentido desde antes de conocerlo y unirme a Shadow Garden. Petos, el actual asiento número 10 de los Rounds. Es claro que Nova estuvo en contacto con él recientemente. Con ayuda de número 559 pude localizar uno de sus refugios y lo atacamos anoche, pero él no se encontraba allí. Sin embargo pude interrogar a un Named Children sobre Nova. Dicho esto, Zeta reveló la poca información que el Children le había dicho, incluyendo el que al parecer estaba acompañado por una chica teriántrope que lo seguía a todas partes. Shadow escuchaba en silencio, apoyado en su trono. Pues eso tampoco nos dice mucho, salvo que tal vez Nova tenga su propia Delta como mascota. Pero Zeta, ¿en serio tenías que inventar otra historia sobre el culto y los Rounds para decirme eso? Seguramente conseguiste la información al interrogar a unos bandidos, pero quisiste crear ese escenario para seguir jugando.
Luego fue el turno de Gamma de informar, quien habló con una reverencia. Mi señor, puse en alerta a todos los locales de Mitsugoshi en Midgar, Oriana y el Imperio de Vegalta. Si alguien con la descripción de Nova se llega a aparecer por alguna de esas zonas o si algún cliente sabe algo sobre él, entonces lo sabremos. Dentro de 3 días habrá un gran baile de gala en el Palacio de Midgar, organizado por la princesa Iris para los principales miembros de la nobleza. Por lo que todas las tiendas de Mitsugoshi están en su máxima capacidad debido a eso, pero no lo decepcionaremos. También me comuniqué con nuestra aliada Yukime en la ciudad sin ley. Es el mejor escondite para alguien que busca desaparecer y ahora que la Torre Blanca controla la mitad de la ciudad luego de la muerte de Juggernaut, tal vez los contactos de Yukime puedan averiguar algo. Shadow recordaba a Yukime por su tiempo como John Smith y sabía que tenía buenas conexiones en el bajo mundo, por lo que era posible que ella pudiera saber algo. Este asintió en silencio y Gamma volvió a arrodillarse. Luego llegó el turno de Eta de dar su reporte, el único problema era que estaba dormida. Eta despierta, dile a Shadow-sama lo que descubriste. Dijo Beta, sacudiéndola por un hombro. Finalmente Eta abrió los ojos con un bostezo, se puso de pie lentamente y comenzó a hablar con su usual tono de voz pausado y adormilado. Durante su pelea con el maestro, Nova perdió mucha sangre, lamentablemente toda la sangre que había en el campo de batalla fue vaporizada con la explosión que destruyó el bosque, sin embargo pude encontrar algunas gotas de la sangre de Nova impregnadas en los restos de la prisión de Slime, antes de que la destruyera. Son solo unas gotas, pero al analizarlas pude aprender un poco más sobre el origen de sus habilidades. Sin embargo, antes de que Eta pudiera explicar sus descubrimientos, volvió a dormirse. Por lo que Alpa tuvo que crear un bate de Slime y golpearla en la cabeza para despertarla. Luego de frotarse el golpe, Eta continuó. A diferencia del maestro o de nosotras, Nova no usa Slime ni ninguna otra sustancia externa. Cuando lo observé en batalla noté que él puede usar su propio poder mágico manifestado en forma de luz para crear armas u otros objetos. Y al estudiar las gotas de su sangre, descubrí 2 rastros de magia distintos. Uno es el poder mágico nativo del propio Nova, el cual ya por sí solo es increíble y el más fuerte que haya visto, luego del maestro. Y el otro rastro de magia, proviene de un dragón. Su esencia es similar a la del dragón de la niebla, cuando lo enfrentamos hace 4 años. La chica hizo una breve pausa para bostezar y continuó. También encontré algo que me desconcertó un poco. Algunas partes de la sangre de Nova, se parecían un poco a la sangre de los héroes que nosotras teníamos cuando éramos poseídas. Pero la posesión no ocurre en hombres y claramente Nova no muestra ninguno de los síntomas, es curioso, desearía tener más de su sangre o su cuerpo para saber más sobre su origen. Además quiero saber cómo logró apagar completamente la luna, dijo, sonando como una niña a la cual le habían robado un juguete. Shadow asintió en silencio, pensando sobre esta nueva información sobre Nova. Lo de las poseídas es extraño porque eso es solo una enfermedad. La parte de la sangre de los héroes la inventé yo. Pero entonces Nova también conoce a un dragón. Ese maldito en serio intenta imitarme para robar mi puesto de eminencia. Mientras que Shadow se mantenía en silencio con ese pensamiento, el resto de las chicas pensaba que su maestro estaba reflexionando profunda y seriamente. Finalmente solo quedaba Alpa por dar su reporte, quien también tenía importantes noticias. Ella se puso de pie y comenzó a informar. Lo más importante que descubrí es un testimonio de alguien que vio a Nova hace 1 año. Parece que Nova venía siguiendo nuestra pista y rastreando todas las operaciones de Shadow Garden desde hace años sin que nosotros lo supiéramos. Gracias a nuestra alianza con la reina de Oriana, ella pudo ayudarme a investigar el nombre de Nova en su reino. Gracias a eso descubrí que él estuvo presente en la capital durante el incidente de la Rosa Negra causado por el asiento número 9 de los Rounds, Mordred. Al parecer, mientras tú luchabas contra el gran demonio Ragnarok y las Numbers contra los demás demonios, Nova estuvo rondando por la capital. Aunque desconozco qué estaba haciendo allí ya que no nos atacó en ningún momento. Sin embargo, la reina Rose Oriana obtuvo el testimonio de 2 hermanos pequeños. Le dijeron que esa noche, mientras escapaban de los demonios, uno de ellos los alcanzó y estuvo a punto de devorarlos. Sin embargo, un hombre misterioso vestido de blanco los salvó y les indicó cómo llegar a salvo al palacio donde se estaban refugiando los civiles. Antes de irse, él les dijo que su nombre era Nova. Shadow frunció la mirada, confuso ante esas noticias. Entonces parece que este nuevo enemigo estaba tras nosotros desde hace tiempo y sin que siquiera lo supiéramos. ¿Averiguaste algo sobre su origen? Alpa negó con la cabeza.
Sobre el origen de sus habilidades, aún no, pero creo que sé por qué nos odia tanto y quiere destruir a Shadow Garden. Justo antes de que llegaras a la batalla, intenté ganar tiempo haciendo que Nova me dijera por qué hacía esto. Por lo poco que dijo parece que asesinamos a su familia en el pasado, o al menos él cree que lo hicimos. También, él parece desconocer que las poseídas puedan curarse y cree que la posesión es solo una enfermedad. Con todo esto, sumado a la información de Z sobre Petos de los Rounds, solo puedo llegar a una conclusión. Petos está manipulando a Nova, dirigiendo su odio hacia nosotros para buscar finalmente destruirnos y usando los recursos del culto de diablos para ayudarle con eso. Todavía desconocemos la identidad real de Nova, por lo que es pronto para decir si realmente tuvimos que ver con la muerte de su familia o no. Pero de ser cierto, la única posibilidad es que su familia hubiera estado relacionada con el culto. Shadow Garden no ataca a civiles inocentes. Ante esto, Shadow pensó, ¿entonces él realmente está haciendo esto porque perdió a su familia? Yo se lo dije en medio del combate solo porque creí que sonaría genial. Habiendo escuchado todos los reportes, Shadow se puso de pie de su trono y las sombras se arrodillaron ante él de inmediato. Buen trabajo a todas. Continúen investigando todo lo que puedan sobre Nova y algo que podamos usar en su contra. De pronto, Beta pareció no contenerse de hablar y preguntó, aún de rodillas y luciendo angustiada. Shadow-sama, disculpe. Nova es el primer oponente que ha conseguido hacerle daño y luchar de igual a igual con usted, algo que siempre creímos que sería imposible. ¿Qué hará la próxima vez que se enfrenten? Buena pregunta, Beta. He estado entrenando más desde aquella noche, pero sin un buen oponente es difícil que mi nivel de poder suba aún más, por lo que yo y Nova seguiríamos estando igualados, pero debería decir algo para calmar a Beta y sonar como una eminencia en las sombras confiada. Con ese pensamiento, Shadow sonrió de lado a sus discípulas y creó una llama llena de poder mágico y de color violeta en su mano derecha, con solo chasquear los dedos. No se preocupen. La primera vez que luchamos lo subestimé, realmente no creí que hubiera alguien capaz de hacerme frente de tal forma. La próxima vez que nos veamos lucharé en serio. Shadow Garden ganará esta guerra contra Nova. Increíble Shadow-sama. Dijo Beta, ya más tranquila, mientras las sombras y las numbers lo miraban con gran respeto y admiración. Sin embargo, un pensamiento no pudo evitar colarse en la mente de Shadow. Algo que realmente había estado en su mente desde su encuentro con Nova y más aún luego de esa reunión. Esto es extraño. Según Alpa, Nova mencionó al culto de diablos mientras luchaba contra las 7 sombras. Pero el culto no existe, es todo una fantasía que yo inventé para crear un escenario apropiado para una eminencia en las sombras. Y está claro que Nova no es un actor que las chicas contrataron, él es una amenaza real. Entonces, ¿cómo es que conoce la historia que yo inventé? Es imposible que todas las tonterías que dije sean ciertas. Las sombras no notaron el instante de duda y preocupación de su maestro. Y continuaron arrodilladas frente a él en silencio. Pensando que Shadow estaba teniendo nuevamente pensamientos profundos y demasiado complejos para ellas. Academia de Ciencias Laugeus. Laboratorio secreto de Sherry. Esto es fascinante Nova, finalmente tenemos algo que podemos usar contra él. Dijo Sherry, como por tercera vez en los últimos minutos, desde que le había mostrado su hallazgo a Nova. Este había vuelto 2 días después de su primera visita como prometió y Sherry ya lo estaba esperando. Tenía el rostro marcado de ojeras, por lo que el chico supuso que ella no había dormido en toda la noche al estudiar la muestra de sangre de Shadow que le había conseguido. Pero fuera de su cansancio, la chica lucía emocionada por mostrarle lo que había descubierto. Por lo que durante los últimos minutos, Nova había estado inclinado sobre su mesa de trabajo, mientras que ella le explicaba los experimentos que había hecho. Según Sherry, encontrar alguna debilidad en la magia de Shadow era un callejón sin salida. Su poder mágico era tan puro y caótico que tomaría años siquiera comprender cómo un simple humano podía tener tanto poder. La chica también le dijo a Nova que su poder y el de Shadow eran muy similares e incluso podían remontarse a la misma era de los héroes. Al escuchar eso, Nova recordó lo que le había dicho el dragón Fafnir años atrás cuando era niño. Sobre que Shadow y él estaban destinados a ser fuerzas opuestas, como las dos caras de una misma moneda, por lo que tal vez eso tuviera algo que ver. Sin embargo, Sherry había descubierto una debilidad en el slime negro que Shadow utilizaba. Su traje estaba compuesto por slime muerto, como ella ya había descubierto por sus investigaciones. Lo que le daba vida nuevamente al slime, permitiéndole moverse y tomar distintas formas era su propia magia que él imbuía en la sustancia.
Al estudiar esto, Sherry había encontrado la forma de repeler dicho slime, dejando a Shadow temporalmente vulnerable a algún ataque que realmente pudiera hacerle daño, de lo cual Nova se encargaría. La clave de todo estaba en un artefacto que Sherry había creado durante la noche, el cual tenía forma de una pequeña bola metálica. Nova lo sostuvo en sus manos, mientras terminaba de escuchar toda la explicación de la científica. Entonces cuando active este artefacto, ¿podría dejar a Shadow vulnerable el tiempo suficiente como para atacar? Dijo, resumiendo toda la explicación con su pregunta. La chica asintió seriamente. Así es, pero el artefacto debe de estar en contacto con el slime y solo tendrás una oportunidad para actuar. Si al menos hubiera podido encontrar una debilidad en la magia de Shadow, tal vez podría haber descubierto una forma de directamente matar al bastardo. Con esas últimas palabras, el rostro de Sherry volvió a transformarse de una dulce y emocionada científica, a algo mucho más siniestro. Todo debido a su obsesión y deseo por vengarse de Shadow, luego de lo que le hizo a su padrastro. En respuesta, Nova negó con la cabeza. Lo habría rechazado. No mataré a Shadow usando un artefacto o algún truco, eso sería demasiado fácil y rápido para él. Como dije, tengo un plan. Voy a hacer que él vea cómo pierde todo lo que ha construido estos años y solo luego de eso lo mataré con mis propias manos. Peto-sama conoce ese plan y gracias a él ahora tengo al culto de diablos en la palma de mi mano, para poder llevarlo a cabo. Y para eso, tu trampa me ayudará a debilitarlo y exponer al mundo quién es él realmente. Hiciste un buen trabajo. Al decir eso, colocó una mano sobre uno de los hombros de Sherry y agregó. Gracias Sherry, ahora me encargaré yo. Te prometo que vengaré a nuestras familias. Ante esto, Sherry asintió y no pudo evitar que algunas lágrimas resbalaran por sus ojos. Por favor, Nova, asesina a Shadow, termina con esto. Nova asintió, mientras su rostro volvía a volverse frío, habiendo pasado su breve momento de debilidad. Lo haré, si quieres incluso puedo enviarte su cabeza como trofeo cuando todo haya terminado. Ahora me iré, debo estar en Midgar para mañana. Habrá un baile de gala en el castillo y debo asistir, para continuar con mi plan. Sherry se limpió las lágrimas del rostro y lo miró, confundida. ¿Un baile? ¿Para qué? Nova sonrió de lado, antes de responder. Para hacer una nueva amiga. Siempre quise conocer a una princesa, dijo de forma misteriosa y sin dar más detalles. Había alguien dentro del castillo con quien debía hablar para continuar su plan contra Shadow, y aunque con sus habilidades podría colarse dentro sin problemas. El baile le daba la oportunidad perfecta para infiltrarse y tomar desprevenida a esa persona. Como ahora todos los recursos del culto estaban a su disposición, Petos le había conseguido fácilmente una identidad falsa, como el hijo de un rico noble del imperio de Vegalta. Con eso no debería tener problemas para que lo dejen entrar al palacio. Sin embargo, antes de irse, se llevó una mano a la frente. Fingiendo el gesto de haber olvidado algo. Casi lo olvido, antes de irme tengo algo que enseñarte, Sherry. En agradecimiento por tu ayuda, la verdad. La chica lo miró, sin entender. ¿La verdad? Sí, la verdad sobre Shadow, descubrí quién es él realmente. Aunque te advierto, la verdad te romperá el corazón. Sherry no comprendió a qué se refería Nova con eso, pero si él tenía información sobre la identidad de Shadow, entonces quería saberla. Luego, Nova agregó. Ayer me dijiste que llevabas meses investigando los pasos de Shadow e intentando averiguar su identidad. ¿Tienes algún registro de eso? La chica asintió y caminó hacia un rincón de su laboratorio. Allí, pegados a la pared habían imágenes de personas que, en principio, lucían todas diferentes. Algunas de esas imágenes eran recortes de periódicos y otros eran dibujos que habían realizado testigos que los habían visto. Sherry se volteó hacia Nova, y le explicó. Todas estas personas son distintos disfraces e identidades utilizados por Shadow. Durante todos los meses que investigué pude conectar a cada una de estas identidades con él. Pero sigo sin saber su verdadera identidad. Tengo casi todo el rompecabezas, pero me falta la última pieza. Dijo la chica frustrada. Nova también conocía esas identidades, al estar rastreando a Shadow desde hace mucho más tiempo que ella. Pero aún así le sorprendió que hubiera logrado deducir todo eso en solo unos meses. Pero él sabía algo que ella no. Veo que hiciste tu tarea. Pues déjame ayudarte, yo tengo esa última pieza aquí mismo. Dijo y de su bolsillo sacó una imagen, la cual también pegó en la pared, junto con las demás. Era una fotografía de un chico de cabello negro y aspecto completamente ordinario. El mismo que salía en otra fotografía con Sherry en su escritorio y a quien ella había llamado su único amigo.
Al reconocer la imagen, Sherry se puso pálida y amplió los ojos. Sid. No comprendo. Dijo, confusa. Nova, sin responderle, se giró hacia las imágenes y señaló a la primera de ellas. Que mostraba lo que parecía ser un niño, con una espada y una bolsa cubriendo su rostro. Primero tenemos al llamado Stylish Bandit Slayer, un misterioso personaje, que años atrás recorría los bosques por las noches, asesinando bandidos por doquier con su espada y como colateral salvando a algunas personas que en esos momentos tuvieran prisioneras. Una de estas personas es la misma princesa Rose Oriana, quien recientemente se convirtió en reina. Ella lo identificó cuando Shadow se le presentó durante las finales del Festival Busin. Luego pasó a la siguiente imagen. Esta mostraba a un hombre adulto, flacucho, demacrado y de apariencia completamente débil. Luego tenemos a Jimina Snen. Un misterioso espadachín que nadie conocía y quien se presentó a competir en el último Festival Busin. Aunque parecía ser una persona extremadamente débil, sorprendió a todo el mundo ya que fue ganando todos sus encuentros. Incluso llegando a derrotar a espadachines famosas como Anerose Mitsen o la misma princesa Iris Midgar. Pero la sorpresa fue mayor, cuando se reveló que Jimina había sido Shadow disfrazado todo ese tiempo. Relató, antes de pasar a la siguiente imagen. La cual mostraba a un hombre alto y elegante, vistiendo un traje lujoso y usando una máscara blanca que cubría la mitad de su rostro. Este fue algo difícil de investigar, pero aquí tenemos a John Smith, un misterioso agente de la gran compañía de comercio Mitsugoshi. Esta persona apareció en medio de una guerra comercial entre Mitsugoshi y la alianza de comerciantes de Midgaron-K, quienes intentaron quitarlos del mercado. Esta guerra finalmente terminó cuando John Smith derrotó a Getan, un agente de la MK quien también formaba parte del culto de diablos. Luego expuso que la MK había introducido billetes falsos a las calles para producir un colapso de crédito, lo cual terminó destruyendo completamente la asociación y Mitsugoshi fue la única gran ganadora de todo este asunto, teniendo ahora el monopolio total del mercado en Midgar. Aunque tenía la teoría de que ambos eran la misma persona, a simple vista no había nada que los relacione, al menos hasta hace 2 días. Durante nuestra pelea Shadow usó contra mí la misma técnica de hilos imbuidos con maga que usaba John Smith, aunque logré librarme de ellos. Hizo una breve pausa, antes de continuar. Ahora, tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver Mitsugoshi en todo esto? Pues Mitsugoshi es Shadow Garden, o al menos una fachada para sus operaciones. Durante mi pelea contra las 7 sombras, reconocí a la que se hace llamar Gama. Aunque para luchar era extremadamente torpe, su mente parece ser su punto fuerte ya que fue quien ideó la estrategia que usaron para intentar capturarme. Pero durante nuestra pelea su capucha se bajó y al ver su rostro la reconocí, como Luna, la presidente de Mitsugoshi. Además, de que la compañía surgió prácticamente de la nada y se hizo exitosa, cerca de los mismos años en los que Shadow Garden comenzó a operar. Eso prueba que John Smith siempre fue Shadow, ganando la guerra comercial para Mitsugoshi, beneficiando a su gente y ayudando a que Shadow Garden extienda su control e influencia por todo el mundo, explicó, mientras Sherry lo miraba asombrada. Había investigado a John Smith y también tenía la teoría de que él era Shadow. Pero hasta ese momento no había tenido ninguna prueba y tampoco había relacionado a Mitsugoshi con Shadow Garden. Definitivamente Nova llevaba investigándolos mucho más tiempo que ella. Luego, Nova señaló la última de las imágenes que Sherry había conseguido. Esta mostraba a un chico de baja estatura, con lentes y expresión tranquila. Y este de aquí es Suzuki Ope. Un estudiante de la Academia Midgar común y corriente, miembro de la familia noble Ope y familiar lejano de la popular estudiante Tristina Ope. Durante toda su trayectoria académica nunca destacó nada y siempre fue débil tanto en magia como con la espada, además de tener las peores calificaciones de su clase, hasta el día del segundo ataque del culto de diablos a la academia. En ese momento Suzuki misteriosamente comenzó a mostrar grandes habilidades mágicas e incluso formó parte de un pequeño grupo que intentó detener el ataque. Liderado por la princesa Alexia Midgar y campeona del festival Busin Claire Kagenou. Finalmente, solo quedaron ellos 3 para enfrentar al responsable del ataque y fue entonces cuando se descubrió que Suzuki no era él realmente, sino Shadow, quien tomó su identidad, luego de que el pobre chico muriera debido a los collares antimagia con bombas que usaron los atacantes. Sherry ya sabía todo eso, ya que ella misma había investigado a esos disfraces de Shadow. Pero no sabía que tenía que ver eso con su amigo Sid. Por lo que finalmente, Nova centró su atención en la fotografía, que había pegado en la pared, en el medio de las demás. Y finalmente, tenemos a Shika Genou.
hijo menor del barón Kageno y opacado en todo aspecto por su hermana mayor Claire. Nunca destacó en nada ni parecía que quisiera hacerlo. Incluso al llegar a la Academia Midgar sus calificaciones siempre eran exactamente promedio, tal vez demasiado promedio como para ser accidental. Una persona completamente ordinaria como cualquier otro estudiante común y corriente, o al menos eso parece, dijo, en forma misteriosa, mientras comenzaba a crear una daga de luz en una de sus manos. Luego, con la mano libre, comenzó a señalar nuevamente a cada una de las otras imágenes. Stylish Bandit Slayer comenzó a operar algunos años antes de que se conociera la existencia de Shadow Garden. Pero coincide perfectamente con los años en los que Kageno era un niño con esa estatura. Además de que siempre atacaba a bandidos que entraban en las tierras protegidas por su padre, el barón Kageno. Durante el último festival Busin, Kageno tenía un acceso a la zona VIP para ver los combates, gracias a su hermana. Sin embargo, cada vez que le tocaba combatir a Jimina Snen, este misteriosamente se excusaba y salía de las gradas. Para regresar una vez terminado su combate. Luego, cuando llegó a la imagen de John Smith, metió la mano libre en su otro bolsillo y sacó algo que impactó a Sherry. Era la máscara blanca de John Smith. Ayer me colé en la habitación de Kageno en la Academia Midgar mientras él no estaba y encontré esto. ¿Te suena familiar? Y junto a ella estaba un disfraz hecho con slime con el rostro de Jimina Snen. El idiota ni siquiera los escondió, los tenía como trofeo. Sherry jadeó y se llevó una mano a la boca. Estaba comenzando a temblar, mientras en su mente unía los puntos. No, no. Es imposible. Ignorando su negación, Nova dirigió su mirada a la imagen que le faltaba. Y finalmente falta conectarlo con Suzuki Ope. Durante el segundo ataque a la academia, Kageno estuvo desaparecido casi al mismo tiempo que el Suzuki real falleció y apareció el falso que resultó ser realmente Shadow. Algo similar ocurrió en el primer ataque a la academia. Kageno recibió una herida de espada mortal en el pecho, supuestamente intentando proteger a la princesa Rose Oriana y murió ante los ojos de muchos estudiantes. Sin embargo, minutos después su cuerpo desapareció del aula donde estaba, al mismo tiempo que Shadow se hizo presente en el auditorio donde el resto de estudiantes estaban cautivos. Shadow asesinó a su padrastro, Lutheran Barnett y desapareció. Minutos después, Kageno apareció de la nada en la enfermería, consciente y con solo unas vendas para sanar una herida que debió haber matado a cualquier humano corriente. ¿Comienzas a ver el patrón, profesora? Preguntó Nova con sarcasmo. A estas alturas, el rostro de Sherry ya estaba muy pálido y algunas lágrimas habían comenzado a aparecer en su rostro. No. Para. Por favor. Le suplicó, sin embargo, Nova ya no tenía en su rostro la expresión suave que había usado con Sherry minutos antes. En su lugar su expresión era fría y de odio, no hacia ella, sino hacia Shadow. Te dije que la verdad te rompería el corazón. Pero debes abrir los ojos, Sherry Barnett, debes ver la clase de persona que realmente es a quien tú llamabas amigo. Luego miró nuevamente hacia la imagen de Sid, mientras comenzaba a jugar con la daga de luz entre sus dedos. Y por si necesitas una última prueba. Supongo que sabes que Shadow se apareció hace un año en Lindwurm, durante la ceremonia religiosa conocida como la prueba de la diosa Beatrix. Donde se va llamando uno por uno a los espadachines inscritos, para que intenten enfrentarse al espectro de algún guerrero ancestral. ¿Y quién crees que fue llamado a combatir justo antes de que Shadow hiciera su entrada? Así Kageno, pero Shadow llegó en su lugar. Ante esto, Sherry no pudo soportarlo más y cayó al suelo de rodillas, finalmente viendo la verdad después de tanto tiempo. Soltó un grito desgarrador, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Luego, comenzó a sollozar, con la voz quebrada. Sid. Sid. ¿Cómo pudiste? Dándole la espalda, los ojos de Nova brillaron con odio y con un rápido movimiento lanzó la daga de luz hacia la fotografía de Sid. Esta se clavó justo entre sus ojos y segundos después, la fotografía ardió en llamas, hasta volverse cenizas. Así es, la verdadera identidad de Shadow, es Kageno. Fin del cap. Próximo capítulo. Baile de engaños.